El tema de las relaciones de pareja, y no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo, puede llegar a ser una de las cosas más complejas que hay en cuanto a las relaciones, porque claro, tú estás construyendo o estás al menos planeando construir tu vida con alguien, pero se encuentran dos personas con dos crianzas diferentes, con dos formas de pensar acerca de los valores diferentes, y tal vez lo que dicen, la convivencia es lo que mata. Pero hay algo muy importante que hoy en día afortunadamente se está dando más a conocer, y es el tema de los acuerdos que se hacen en parejas para que esta convivencia sea más fácil y llevadera. Es que incluso acuerdos aquí, así no vayas a querer convivir con la pareja, sino simplemente tenerla. No, totalmente de acuerdo. Gracias por ese complemento que me pareció maravilloso. Hoy el doctor Carlos Gaviria, que es psicólogo, terapeuta de parejas e hipnoterapeuta, nos acompaña para hablar de este tema tan chévere. A mí me tiene tomando nota, Doc. Bienvenido. Aleja, muchas gracias a ti y a ustedes por la invitación. Qué chévere poder estar aquí y compartir con todos los televidentes esta información tan maravillosa y tan linda. Deberíamos empezar por ahí. ¿Qué es un acuerdo realmente? Claro. Porque es que la gente a veces ve los acuerdos como si fueran una imposición. Exacto, y quizás ahí está como la esencia de las situaciones. Tan importante cuando nosotros nos damos el permiso de tener una conversación con el otro y empezamos a saber quiénes somos nosotros, qué es lo que nos gusta, qué es lo que estamos buscando en una relación de pareja, para buscar también ese elemento de la felicidad. Cuando tú tienes claro en qué posición estás y para dónde vas, pues entonces comunicárselo al otro termina siendo muy sencillo y muy simple, y de hecho necesario para poderlo hacer, como tú decías ahorita, Aleja. Entonces, ¿qué es un acuerdo? Es una conversación. En muchas ocasiones viene de una conversación incómoda, y a la mayoría de las personas nos raya ese tema de las conversaciones incómodas, porque de alguna forma pues nos han invitado a que definitivamente este tipo de conversaciones se eviten porque generan un nivel de displacer, ¿cierto? Pero absolutamente necesarias, completamente importantes dentro de la relación para poder establecer evidentemente cuáles son los límites, hacia dónde vamos y qué es lo que vamos a empezar a construir juntos. Doc, ¿y cuáles serían los beneficios de hacer acuerdos? Wow, bueno, esa es una pregunta muy importante. Beneficio número uno, tú vas a estar garantizando de alguna manera que tu relación fluya en la línea en la que tú quieres que esto se pueda estar materializando, ¿cierto? Entonces, si yo le puedo compartir a la otra persona lo que son mis gustos, lo que es lo que yo estoy queriendo construir acá, pues evidentemente la otra persona va a tener también un poco más de claridad. Hablaba en terapia ahora precisamente y veíamos pues como ese componente de las suposiciones. Entonces no, pues se supone que es que tú tienes que tener claro qué es lo que yo quiero, tienes que tener claro para dónde voy, o sea, eso es evidente, como si deberías saberlo. Bola de cristal, pues. Exacto, entonces no, venga, espere un momentico. Y si lo ponemos ahí explícito, si lo podemos nombrar, pues entonces ya le estás dando pautas a la otra persona para saber por dónde se puede mover y qué tipo de acciones y comportamientos vamos a tener, y evidentemente esas acciones y esos comportamientos deben ir en una línea que nos permita también a nosotros sentirnos cómodos y poder construir pues esta relación hacia adelante. Yo creo que en una relación, cuando uno, digamos que ya está trabajando en su persona, ¿cierto? Que ya está trabajando como en mejorar y en ser mejor estoy toda redundante, porque es que estoy como, bueno, pensando en la tocineta que no me vaya a quemar. Pero cuando uno está, digamos que en ese proceso de crecer personalmente, se da cuenta que llega un punto de la vida en el que tiene cosas que son negociables y cosas que definitivamente no son negociables. Absolutamente. Pero ¿cuál es el momento de presentarle a la pareja o a la persona con la que estoy compartiendo esos negociables y no negociables? Porque no es que me invitan a comer la primera vez y yo saco pues la hoja de Google y le digo, bueno, mira, este es punto número uno, innegociable para mí, entonces la otra persona se va a quedar. ¿Te imaginas uno salir buena? ¿Qué quieres de tomar? Un vino, porque ¿quieres hijos o no quieres hijos? Sí. ¿Cómo manejas el dinero? ¿En tu casa o en mi casa? ¿Compramos o arrendamos? O sea, No, pero sale uno de entrada cuando va a salir con alguien más o menos, si es como, si uno se está buscando casarse y tener hijos, una primera pregunta sí es como, pues no, vos que salen corriendo, ya te no, a mí no me importa, no, yo pero soy sí, soltera ¿cuál es porque el momento pretendientes para tengo hablar? fila. Está muy bien, mira, a ver, cuando nosotros empezamos a salir con alguien, esos momentos de salida
son precisamente para eso, para podernos conocer. Evidentemente tenemos que ir de manera gradual, pues no voy a preguntar, ve, ¿cuáles van a ser los nombres de nuestros hijos y en qué colegio los vamos a meter? Porque se va a abrumar la persona. Pero sí va a ser importante que dentro de esa conversación tú te vayas dando el permiso de ir haciendo, al menos de manera tácita o implícita, por ahí como dejando el mensajito de fondo, como a ver, a mí me encanta, no sé, el tema de los hijos me parece súper chévere, o yo definitivamente terminé una relación anterior porque hubo un tema de infidelidad y para mí el tema de la fidelidad es innegociable. Tú puedes sutilmente ir mandando ese mensaje y la otra persona la va a ir entendiendo también. Va uno de manera progresiva, es decir, primero preguntas por cosas cotidianas, como te gusta tal cosa, y luego ya sí pregunta uno cosas más profundas conforme la relación se vaya cuando tú vas viendo que hay compatibilidad, ¿cierto? Entonces tenemos gustos similares, te gusta salir, te gusta pasear, te gusta la naturaleza, prefieres el mar, prefieres el silencio, eres más inactivo, eres más activo, ¿cierto? Te gusta el ejercicio, te raya eventualmente que la otra persona de pronto no lo haga, o sea, esos son elementos que sí. Esos son acuerdos que son importantes, pero yo creo que también hay acuerdos que hay veces sí no hacemos por nada del mundo y que debemos conversar. Por ejemplo, el tema del lenguaje de amor. Y es que muchos de nosotros no entendemos que los lenguajes de amor de cada uno pueden ser diferentes y podemos sentir vacíos en nuestra relación porque de pronto no nos estamos comunicando en el mismo lenguaje. Y si no lo hablamos, ese vasito va siendo ahí como la goterita que termina haciendo hueco, ¿cierto? Así es. Entonces, mira, en estos días aparecía algo en una conversación que me pareció supremamente bonito y la persona decía: imaginemos lo siguiente, yo tengo algo importante por compartir con otra persona, le quiero contar algo y para mí es importante que ella comprenda o entienda el mensaje que quiero transmitir. Entonces, ¿cuál será la mejor manera de poder emitir ese mensaje? Lo emito desde el concepto mío, desde la forma en la que yo lo veo, pero es que yo ya lo tengo claro. Y quiero es que la otra persona me comprenda. Y si quiero que la otra persona me comprenda, lo que tengo que hacer es adaptar mi lenguaje a la forma de comunicación del otro. De ahí entonces viene esa teoría tan bonita que evidentemente no es mía, es de Gary Chapman, un autor norteamericano, pastor cristiano realmente, que trabajando con todos sus consultantes en su momento empieza a identificar que es que nosotros tenemos 5 formas diferentes, así como tenemos unos lenguajes como el inglés, el español, etcétera, un lenguaje materno, nosotros también tenemos una forma específica en la cual se nos facilita entender, recibir el mensaje de amor y expresarlo. Aquí hay una condición importante que no la menciona el autor y es que no siempre la forma en la que yo expreso el amor es realmente la forma en la que yo siento que necesito o que entiendo esa expresión del amor. Ese es el libro de los 5 lenguajes del amor. Claro, él tiene una bibliografía muy grande, de hecho hay otra muy bonita que se llama Lo que me hubiera gustado saber, puntos suspensivos antes de casarme, y es un concepto supremamente chévere porque es definitivamente trabajar sobre esa línea. La tercera, hija, me hubiera gustado saber antes de casarme que no hubiera querido casar. O después de separarme. No, pero no tiene nada que ver con rabia por el matrimonio, sino que simplemente, o sea, creo que si yo hubiera vivido en otro momento de la vida, hubiera elegido el vivir cada uno en su casa también, hubiera sido cómodo y está bien. Eso, por ejemplo, es un acuerdo, el llegar desde el principio, pero aquí tengo otra pregunta, Doki, qué pena, y es el tema de uno en la vida siempre va cambiando y puede que lo que al principio para ti era innegociable con el tiempo, pues puedes ir cediendo, puedes ir cambiando de parecer, pero ¿qué pasa cuando llega un innegociable rotundo y la otra persona te sigue insistiendo? Por ejemplo, para mí es innegociable alguien que no quiera tener hijos y yo en la primera salida sí pregunto, ¿quieres tener hijos? Porque yo no voy a perder el tiempo. ¿Y por qué me miraron a mí como una tóxica? No, no, porque no le digo, pues nuestros hijos se van a llamar así, tampoco llego hasta ese punto, pero sí mencionar esos temas. Bueno, para mí, pues cada quien verá cómo lo hace, pero ¿qué pasa cuando ese innegociable ya se vuelve definitivamente no por las dos partes y no hay forma de acordar? ¿Puedo complementar tu pregunta con cada cuánto se renuevan los acuerdos o se debería tener esas conversaciones? ¿Oíste esto que te dije que yo quería o que no quería? Ya cambió. Sí, Aleja, mira, ese elemento es importante porque primero lo que tienes que mirar, lo que yo decía ahorita de conocerte a ti misma o de conocerte a ti mismo. Y lo segundo entonces ya es qué es esencial para mí.
Por ejemplo, en mi caso particular, y yo siempre lo digo, para mí no es negociable el tema de la exclusividad emocional y la exclusividad sexual. O sea, yo soy una persona fiel y en mi relación de pareja así se maneja. Si viene alguien con una idea de una relación abierta, que para ella es importante eso, que se conecta, pues definitivamente como tú lo estás diciendo, o sea, no perdamos tiempo. Pero ojo que es que pasan cosas muy particulares. Yo he tenido personas en consulta, hablo de milagros y no de santos, ¿cierto? Donde llegan las personas después de 2, 3 años de casados y me dicen, doctor, ¿cómo le parece? ¿Que cuándo vamos a tener hijos? Ven, ¿cómo así? Sí, que cuándo vamos a tener hijos. Y yo, pero ustedes están casados ¿hace cuánto? 3 años. Y entonces, no, yo siempre dije que no quería tener y ella siempre dijo que sí quería tener. Chicos, ¿y qué pasó? Y empezamos a la suposición. Ah, no, es que cuando yo me casé, cuando yo hice la propuesta, supuse que ella tenía claro que yo no quería tener hijos. O uno piensa que el otro va a cambiar, que uno lo va a poder lograr que cambie. Entonces, esos son los elementos que nosotros tenemos que observar. Cuando hay un innegociable, Ale, desde mi perspectiva, con muchísimo respeto, cuando hay un innegociable, definitivamente no hay forma de que haya una relación. Si va en contravía de tus esenciales, porque si no, esto va a aparecer en algún momento de la relación, una frustración tal que va a llevar, exactamente, va a arrastrar con todo lo que sea bonito de la relación. Entonces, sí, no, sino que además me parece que es tan importante que se evitarían tantas tristezas, tantos dolores, tantas separaciones, tantas relaciones, hay veces que terminan, para usar la palabra de moda, tóxica, o que una relación de mucho amor se convierte en desamor y en casi que en odio, que deberíamos hablar más de esto. Así que voy a proponerle a Rosy y a Caro que volvamos a tener a Carlos para hablar de esos lenguajes del amor. Me encanta que venga en 2 bloques. Que sí, ¿cómo te encontramos en Instagram? Estoy como Carlos Gaviria Sierra, ahí me encuentran y por ahí me pueden seguir. Este hombre tiene un contenido maravilloso y él es maravilloso todo él. Ya regresamos. Y eso no tiene acuerdo, es innegociable.